la presentación y el avance del programa. Bien, nosotros estábamos viendo lo que eran las líneas o las medidas preventivas dentro de un punto de vista de la implementación de los protocolos y procedimientos que se exige, en este caso, como recomendaciones para prevenir el COVID-19 por el lado del CERNATUR y por el lado del MinSal. Bien, vimos algunas cosas que son básicas dentro de la línea de trabajo, gestión, la primera sesión, que está en contextualizar básicamente a qué nos estamos enfrentando. Y claramente habíamos visto que este es un concepto de riesgo en materia de salud biológico, ¿ya? Asociado en la línea hoy día de todos los posibles caminos que podrían generar una apertura de contagio y un daño directamente hacia la salud humana. Entonces, en ese contexto, estos modelos de trabajo o estrategias dentro de un punto de vista de los procedimientos y protocolos apuntan a una línea de prevención, o sea, es ponerse el parche antes de la herida. Entre mayor sea el número efectivo de medidas, menor probabilidad, en este caso, de riesgo de contagio va a existir en las instalaciones o en la línea de operaciones donde estén trabajando. Comentamos un punto inicial en la sesión pasada en cuanto a cómo ir armando esta estructura de modelo en el marco de la implementación. Y ahí estuvimos viendo algunos conceptos dentro de la parte de operaciones versus también lo que significa la línea de limpieza, desinfección y, lógicamente, asegurando también el producto y la calidad propia del servicio que se traduce, en este caso en el restaurante, en el alimento que va a recibir directamente el cliente. Entonces, en esta línea hay algunas líneas que deben trabajarse en el marco de los procesamientos de la elaboración y entrega del alimento, que eso es lo que se hace dentro del marco de la cocina y restaurante. Entonces, en este marco hay ciertas funciones y responsabilidades desde un punto de vista operacional, como también desde un punto de vista del contexto de la inocuidad del alimento versus el contexto de la desinfección y limpieza que deben estar en los distintos niveles de las operaciones, procesos o en la instalación propiamente tal. Por lo tanto, lo recomendable en esta primera línea es trabajar dentro de un marco de un organigrama para luego establecer la línea de función y responsabilidades, tanto de un punto de vista operativo como de un punto de vista de seguridad preventivo en materia COVID-19, ¿ya? Por lo tanto, esa primera parte es necesario establecerla, porque pasamos a una segunda fase, que es establecer la línea de los procedimientos y protocolos. Por lo tanto, en esta línea de procedimiento y protocolo es necesario, de alguna forma, ir trabajando con estas funciones y responsabilidades, a nivel de responsable o a nivel de participante. Eso lo habíamos comentado ayer y vamos a continuar dentro de la misma línea para poder ir armando el procedimiento final dentro de un marco de desinfección, de limpieza y desinfección, ¿ya? Perfecto, pero antes de partir con esa instancia dentro de la parte del procedimiento, hay algunos puntos que son necesarios que trabajemos dentro del transcurso de hoy día. La primera parte es conocer hoy día la política pública de un punto de vista de los paso a paso que se están desarrollando por parte del gobierno, de la autoridad sanitaria, en este caso el MinSal, y tener claro efectivamente cuáles son los puntos de estos paso a paso, de los 5 pasos, y en este caso, en cuál hoy día ustedes van a estar moviéndose, porque si bien se avanza en un paso, pero eso no significa que eso sea permanente, sino que también la zona o la ciudad podría retroceder algunos pasos. Por lo tanto, es importante tener la claridad, en este caso, cuáles son las distintas etapas. Luego vamos a ver algunas recomendaciones que son necesarias dentro del marco de la limpieza y desinfección para estar terminando ya armando la línea del procedimiento, que es lo que espero que me entreguen la próxima semana, ¿ya? Bien,
Entonces vamos a avanzar. Partamos con los paso a paso para poder de alguna forma clarificarlo de una manera rápida por si tuvieran alguna duda, alguna consulta en estas medidas, ¿ya? Entonces, veamos el punto de los paso a paso. Bien, esto lo vamos a ver rápidamente. Si hay alguna consulta o duda, me la hacen al final. El paso 1, el tema de la cuarentena, que está asociado, o la definición que se entrega dentro del marco del ministerio es movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y la propagación de los virus, y las restricciones y obligaciones que rigen son las siguientes: restricciones de movilidad del personal, permisos exclusivos para actividades esenciales, cumplimiento del toque de queda y distanciamiento físico, cumplimiento de aduana y cordones sanitarios, cuarentena obligatoria para mayores de 75 años, prohibición de traslados a segunda vivienda, restricciones sectoriales, prohibición de funcionamiento de clubes y centros de día y de adultos mayores, prohibición de funcionamiento de cines, teatro y lugares análogos, prohibición de atención de público en restaurante y café, prohibición de funcionamiento de pub, discotecas y análogos, prohibición de funcionamiento de gimnasio abierto al público, prohibición de eventos de más de 50 personas, cuarentena en el Sename y el EAM, cierre de fronteras terrestres y aéreas, postergación de cirugías electivas no críticas, exceptuando cirugía mayor, ambulatoria, y con hospitalización menor a una noche. Suspensión de clases presenciales en establecimientos educacionales. O sea, lo que se busca en este primer paso es prácticamente disminuir en gran parte la movilidad o el traslado de las personas. Paso 2, transición. Disminuye el grado de confinamiento y se puede retomar parte de las actividades, pero se evita una apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio. ¿Cuáles son las medidas? Se permite el desplazamiento de lunes a viernes, salvo en horario de toque de queda. Distanciamiento físico. Uso de mascarilla obligatoria. Se mantiene la cuarentena los sábados, domingos y festivos. Se limitan las reuniones sociales y recreativas, un máximo de 10 personas. Los mayores de 75 años deberán cumplir cuarentena obligatoria. Cumplimiento de aduanas y cordones sanitarios. Prohibición de traslado a segunda vivienda. Restricciones sectoriales, prohibición de funcionamiento de clubes y centros de día a día de los adultos mayores, prohibición de funcionamiento de cines, teatro y lugares análogos, prohibición de atención de público en restaurantes y cafés, prohibición de funcionamiento de pub, discoteca análogo, prohibición de funcionamiento de gimnasios abiertos, prohibición de actividades sociales recreativas de más de 10 personas, cuarentena en centro de Sename y el EAM, cierre de fronteras terrestres y aéreas, postergación de cirugías electivas no críticas, exceptuando cirugía mayor ambulatoria y con hospitalización menor a una noche, prohibición de recalada de cruceros al 30 de septiembre, y en este caso las clases, en este caso no presenciales en los centros educacionales. Esa es la línea del paso de transición, menos exigente que la cuarentena, pero sigue viendo baja movilidad dentro del marco de las personas. Paso 3, preparación. Se levanta la cuarentena para la población general, excepto para los grupos de riesgo. Al presentar un buen comportamiento epidemiológico, al pasar de cuarentena a transición. Se permite el desplazamiento, salvo en horarios de toque de queda. Distanciamiento físico. Uso de mascarillas obligatoria. Se permiten actividades sociales y recreativas. Cualquier día de la semana con un máximo de 50 personas. Se mantienen las aduanas y cordones sanitarios. Se prohíbe el traslado a segunda vivienda. Los mayores de 75 años deberán cumplir cuarentena obligatoria. Restricciones sectoriales, prohibición de funcionamiento de clubes y centros de día de adultos mayores. Prohibición de funcionamiento de cines, teatros y lugares análogos. Prohibición de atención de públicos en restaurante y café. Prohibición de funcionamiento de pub, discoteca, análogo. Prohibición de funcionamiento de gimnasios abiertos al público. Prohibición de eventos de más de 50 personas.
Cuarentena en el Sename y cuarentena en el centro ELEA. Cierre de fronteras terrestres y aéreas. Postergación de cirugías electivas no críticas, exceptuando cirugía mayor ambulatoria y con hospitalización menor a una noche. La autoridad sanitaria podrá revertir esta medida desde este paso en adelante. Prohibición recalada de cruceros hasta el 30 de septiembre y suspensión de clases presenciales. Bueno, aquí ya estamos en un rango más intermedio. Si bien las líneas de actividades comerciales siguen siendo restrictivas, pero ya hay algunas luces de algunas cosas que se podrían establecer con ciertas medidas, como el desplazamiento, pero tomando las medidas de precaución, el uso de mascarilla, distanciamiento, etc. Vamos al paso 4, que ya aquí hay un cierto nivel de apertura comercial. Se retoman ciertas actividades de menor riesgo de contagio y minimizando las aglomeraciones. Primero, la medida, el cumplimiento del toque de queda, vigente hasta que la autoridad lo determine. Cumplimiento de aduana y cordones sanitarios, vigente hasta que la autoridad lo determine. Distanciamiento físico. Uso de mascarillas obligatoria. Desplazamiento permitido exceptuando horarios de toque de queda. Prohibición de traslado segunda vivienda. Adultos mayores de 75 años pueden salir una vez al día por 60 minutos, con medidas de máxima seguridad. Se permite el funcionamiento de restaurantes, teatros, cines y lugares análogos con un máximo de asistencia de 25% en cuanto a su capacidad. Restricciones sectoriales. Prohibición de funcionamiento de clubes y centros de día de adultos mayores. Cuarentenas en los centros de Sename y cuarentena en los centros de ELEA. Prohibición de eventos de más de 50 personas. Se permite el funcionamiento de cines, teatro y lugares análogos con un máximo de 25% a su capacidad sin comida. Se permite el funcionamiento de restaurantes y café con atención de público con máximo un 25% de su capacidad. Prohibición de funcionamiento de pub, discoteca y análogo. Prohibición de funcionamiento de gimnasios abiertos al público. Retorno gradual a las clases presenciales en establecimientos educacionales, de acuerdo con la planificación del Ministerio de Educación y la autoridad sanitaria. Por lo tanto, ya en esta medida, las líneas tanto comerciales por el lado de los restaurantes, organizaciones de eventos, pub, discoteca, ya están más abiertas al público. ¿Ya? Por lo tanto, esto ya es un paso hacia la línea de activar la economía y los sectores comerciales. Paso 5. Aperturas avanzadas. Se autoriza aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la etapa anterior, manteniendo las medidas de autocuidado. Medidas. Cumplimiento con el toque de queda, vigente hasta que la autoridad lo determine. Distanciamiento físico. Cumplimiento con la aduana y cordones sanitarios, vigente hasta que la autoridad lo determine. Desplazamiento permitido, exceptuando el horario de toque de queda. Se permite traslado a segunda vivienda. Se permite libre movilidad de los adultos mayores de 75 años. Se establecen las medidas de restricción. Prohibición de funcionamiento de clubes y centro de día de adultos mayores. Se permite visitas y salida del centro ELEAM y del centro El Sename. Prohibición de eventos de más de 150 personas. Se permite el funcionamiento de cines, teatro y lugares análogos con un máximo de 75% de las capacidades. Se permite el funcionamiento de restaurantes, café y atención de público con un 75% de la capacidad máxima. Se permite el funcionamiento de los pubs, discotecas análogos con máximo 50% de la capacidad. Se permite el funcionamiento de gimnasios abiertos al público con un máximo de 50% de la capacidad. Retorno gradual a las clases presenciales de establecimientos educacionales de acuerdo a la planificación que establezca el Ministerio de Educación y las condiciones sanitarias, ¿ya? Esas son como parte de las medidas, en este caso, en los 5 pasos. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta acá? ¿Ninguna? Creo que no hay preguntas. Perfecto. Entonces, sigamos. Bueno, estas medidas que acabo de comentar son las medidas que establece el Ministerio de Salud, ya como parte de
las líneas de medidas preventivas en el marco de lo que tiene que tomar la comunidad para evitar posibles contagios. Ahora, estas medidas son dinámicas, es decir, actualmente Chillán y Linares están en cuarentena, ¿ya? Entonces se van liberando en algún momento algunas comunas y pasando en las distintas fases, y otras comunas pueden también ir retrocediendo en el camino, ¿ya? Por lo tanto, estas van a tener siempre cierto grado de movilidad y depende un poco del comportamiento de la población. Bien, vamos directamente al trabajo con respecto al restaurante y la cocina. Bien, estuvimos hablando de algunos elementos o algunas recomendaciones que eran importantes desde un punto de vista del trabajo que se tenía que hacer en materia de recomendaciones dentro de estos procedimientos de trabajo, desinfección preventiva y limpieza. Entonces quiero recordar algunos puntos de lo que comentamos, a ver si ustedes me ayudan. Hablamos de lo que era la limpieza y de lo que era la desinfección, ¿ya? Y explicamos esos dos conceptos que son clave como entes ancla en los protocolos. Y esta es la parte más dura dentro del ejercicio del negocio que ustedes tienen dentro del restaurante, considerando en este caso la cocina y el proceso del restaurante y los almacenamientos de los alimentos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué entendemos por limpieza y qué entendemos por desinfección? ¿Y cuál va primero y cuál va después? ¿Tenemos participación del público? Según lo que yo tengo entendido en la clase anterior, ¿Ya? la primera parte era la limpieza. Ya, perfecto. Limpieza del lugar y luego el tema de la desinfección. Muy bien. Del lugar. Correcto. ¿Sí? Entonces, usted me indica, disculpe, su nombre, no lo alcanzo a ver acá. ¿Ah? Karina Quiroz. Karina Quiroz. Perfecto, Karina. Sí. Está en lo correcto, ¿ya? Karina dijo que primero va la limpieza y luego la desinfección. Muy bien, Karina. Correcta su respuesta. Ahora, ¿alguien del público me puede explicar qué es lo que es la limpieza y qué es lo que es la desinfección? Para mí la limpieza... ¿Sí? ¿Puedo seguir, verdad? Sí, por supuesto, Karina. Bueno, para mí la limpieza es sacar todos los residuos que quedaron, ¿Ya? todo lo que hay, todos los posibles contagios que pudo haber caído sobre una mesa, por ejemplo, o sobre un mueble. ¿Correcto? Sacarlo, ir enjuagándolo con un paño con agua y jabón, perdón, estos lavalosas, ¿ya? Sí. Tratar en su mayoría que sea, bueno, yo por lo menos lo hago con agua tibia, bien caliente, ¿Ya? y sacar todo eso y después aplicar el tema del cloro. Perfecto. O la desinfección. Cuando aplica el cloro, entonces estaría haciendo desinfección. Desinfección y limpieza se pueden utilizar los dos. Los dos. Ya, perfecto. Usted anteriormente había hablado al desinfectar, usar ¿Sí? por todos los espacios, o sea, tendríamos que usar, yo me veo con una bomba, esas que se dejan como líquidos, pues, para desinfectar, no sé, por ejemplo, plagas. Correcto. Ahí cabría, digamos, la totalidad del tema de la desinfección del lugar. Ya, ¿O perfecto. estoy equivocado? No, está en lo correcto, está en lo correcto. Sí, es una forma de verlo y está bien. Vamos a aclarar algunos puntos, pero está en buen camino. ¿Alguien más Ya. que quiera agregar algo, comentar algo? ¿Nadie más? ¿Tenemos todo claridad con respecto a la limpieza y desinfección? ¿Puedo hacer desinfección sin limpieza? No. Imposible. Ya, O perfecto. sea, yo no. Sí. O sea, no es correcto. ¿Ya? Eso es importante. No es correcto. Si hago desinfección y no hago limpieza, voy a estar haciendo una mala desinfección. Poco efectiva. ¿Se comprende eso, no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a aclarar esos dos conceptos que son importantes. Tal como indicaba la señora Karina, la limpieza es el retiro, básicamente, de lo que son residuos. Puede ser residuos sólidos, líquidos, algunas partículas, etcétera, pero son residuos, ¿ya? Son residuos de carácter, hablemos,
no orgánicos, desde un punto de vista biológico, ¿ya? Pueden ser residuos físicos. En algunos casos, la limpieza también involucra verduras, frutas, y eso podrían ser, en este caso, residuos orgánicos, ¿ya? Por lo tanto, hay que separar dentro de esa línea. Estamos hablando de residuos básicamente sólidos o a través de polvos o polución. Por el lado de la desinfección, ¿ya? La desinfección es una aplicación a través de algunas sustancias químicas o a veces naturales, orgánicas también puede ser. Después vemos el resultado del efecto, pero es parte del ejercicio, que va a perseguir y buscar matar, en este caso, o eliminar, ¿ya? En este caso, seres vivos microbiológicos, ¿ya? Por lo tanto, lo que aquí va a intentar de buscar la desinfección, eliminar lo que son las bacterias, los gérmenes, virus y todos aquellos entes microbiológicos que pueden generar algún daño o perjuicio hacia la salud, ¿ya? Por lo tanto, lo que se recomienda es hacer este proceso de limpieza lo más exhaustivo posible para poder de alguna forma despejar la superficie de todo elemento o residuo que pudiera generarse a nivel físico o líquido u otros, y posteriormente preparar esa zona para hacer una aplicación de desinfección. Y ahí es donde yo puedo aplicar directamente un químico para matar directamente o eliminar, el concepto es eliminar, estos agentes microbiológicos, ¿ya? Que podrían generar un potencial daño hacia la salud. No lo han generado, pero puede ser potencial. Es decir, si un alimento tiene contacto con estos agentes microbiológicos, va a generar un grado de contaminación y después se va a transmitir a la salud. Por lo tanto, ese es el propósito entre la desinfección y limpieza. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Y qué medidas tomar? Es parte del desafío de lo que ustedes tienen que armar pensando en esta línea de la desinfección COVID-19. ¿Ya? Por lo tanto, en este contexto, tenemos algunos grados de recomendaciones, los cuales se los voy a comentar. Y aquí hay algunas líneas que son re importantes desde un punto de vista de la aplicación, en el sentido de poder organizar directamente estos programas de limpieza y desinfección. Entonces, conociendo la estructura, tomando dos áreas que son importantes, que son el restaurante y el área de cocina, entonces aquí lo importante es establecer, si bien sería como lo óptimo establecer un plan de desinfección, pero a lo menos acercarse a alguna línea de trabajo metodológica para poder desinfectar. Entonces, la pregunta es, ¿con qué voy a desinfectar? Y ahí estamos estableciendo una línea de agentes químicos que ya la vamos a ver en los procedimientos, básicamente en 4 líneas que son efectivas para eliminar directamente este virus, que es un concepto biológico de microorganismo, que genera el daño en forma directa hacia la salud, que no necesita pasar por un alimento, ¿sí? ¿Tú nos podrías poner en modo presentaciones que se ve pequeña la pantalla? Sí, disculpe. Ya. Muchas gracias. Entonces, en esta línea, por lo tanto, hay 4, en realidad, vamos a recomendar 4 líneas de químicos para poder trabajar esta desinfección, ¿ya? Hay otros tipos de químicos que se podrían utilizar, ¿ya? Y hay un listado ahí por el lado del MinSal y por otro lado, por el lado de la OMC, de la Organización Mundial de la Salud, que son químicos también que pueden ser efectivos para efectos de hacer los procesos de desinfección. Cualquiera de estas líneas de químicos que opten va a tener un efecto directamente sobre el COVID-19, pero hay que tener cuidado en que en el fondo la línea de la aplicación del químico no la van a aplicar en cualquier lado, la van a aplicar en una zona donde efectivamente hay
hay posibilidades o hay instancias de trabajo con los alimentos. Por lo tanto, hay un nivel de riesgo en que puedan desinfectar a través del COVID-19 para la salud humana, pero generar residuos o aumentar el nivel de riesgo de contaminación en el alimento, y eso puede generar otro tipo de daño en la salud, como potencial daño. Por lo tanto, el área de aplicación en estas medidas, su rubro es muy sensible. No así a lo mejor en una línea de un hotel, o no así a lo mejor en una línea pensando, por ejemplo, una oficina. Porque en realidad, si bien alguien puede comer algún alimento, estamos de acuerdo, pero el propósito no es generar o elaborar alimentos. Pero cuando se elaboran alimentos hay que tener ciertas medidas de precaución y eso lo vamos a ir conversando. Entonces, por una parte, hay que pensar en este plan de desinfección, voy a partir por el lado de la cocina, en qué desinfectar. Entonces, aquí hay que hacer una línea y un mapeo dentro de la cocina, qué voy a desinfectar y cuáles son los elementos que tiene esta cocina que podrían tener un posible nivel de residuo con respecto al COVID-19. Porque si se va a trabajar en un proceso de desinfección, es para prevenir que efectivamente el COVID o el virus esté en esa superficie y tenga contacto con el cuerpo humano. Ese es el propósito de esta desinfección. No es un propósito que de alguna forma se aplique el químico y genere una pantalla protectora y prácticamente esté X cantidad de tiempo, horas y días, y esa zona no se va a contaminar. No, la aplicación es para eliminar directamente el virus si es que existiera en la superficie. ¿Se entiende la diferencia, no? Por lo tanto, en este contexto, en la cocina, tengo que pensar qué voy a eliminar desde un punto de vista del virus y en qué lugares podría estar potencialmente presente para poder aplicar. Entonces, ahí vamos a la siguiente línea. Superficies de trabajo en el marco de la cocina. Estamos hablando de los mesones o lugares efectivamente donde se preparen los alimentos. Entonces, ahí hay un posible lugar de contagio con respecto al COVID-19. Estoy pensando en ese microorganismo. No estamos viendo en este caso ni gérmenes ni bacterias. Estamos solamente pensando en el COVID-19. Las estanterías también es un posible lugar de riesgo asociado que podrían estar contaminadas o haber residuos del virus. Suelos, paredes, techos. Maquinaria para cocinar, como fogones, hornos, batidoras de temperatura, etc. Pequeña maquinaria de trabajo o herramientas, como batidoras, pales, tablas de cortar, cuchillos, etc. Campanas que son extractoras de aire. Armarios pequeños donde guardan, en este caso, vajillas o utensilios. ¿Ya? Armarios también pequeños donde se guardan los artículos de limpieza, que sería otro punto. Refrigeración y congeladores, o sea, cámaras de frío. Y los recipientes o cubos donde se almacena la basura. ¿Ya? Por lo tanto, estos puntos son puntos de posible nivel de contaminación. Ahora, por eso es importante poder hacer esta línea de identificación en el marco de la realidad de cada uno en base a lo que tiene operativo en la cocina. Vamos por otro lado. Se organizan las zonas, de trabajo con los diferentes elementos que se van a desinfectar. Es decir, organizar directamente los lugares de trabajo donde se tiene que desinfectar. Entonces, por un lado tenemos la sala o el lugar del restaurante, ¿ya? El comedor del restaurante, ¿ya? Por otro lado tenemos los baños públicos de uso del cliente en el restaurante y los baños también de uso de personal en la cocina, ¿ya? Armarios
ya, o lugar de almacenamiento de comidas calientes. Zonas de trabajo de los garzones o quienes están interviniendo entre la cocina y el restaurante. Las diferentes partidas de la cocina. Recuerden que la cocina no puede ser la misma para todos. Hay que separarla por zona, de acuerdo a los platos fríos, platos calientes y repostería. Yo no sé si tienen esa línea hoy día dentro de sus menús, algún nivel de separación, o simplemente tienen solamente un tipo de platos dentro de la oferta. ¿Alguien podría darme algunos comentarios o alguna retroalimentación? No, parece que no. Al parecer no hay comentarios, Broderick. Ya. Pero alguien que cuenta cómo es su cocina, más que nada una pregunta no técnica, sino que una descripción de cómo funciona su cocina. Eso, muy Porque bien. queremos eso. ¿Qué tipo de platos preparan? Si hay platos dulces y salados, como más o menos como para que él se haga una idea de a qué negocio está capacitando y enfocar mejor la capacitación. Así que ahí les pedimos un poquito de apoyo. Por acá el buen sabor del campo, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros hacemos platos fríos y calientes. Perfecto. Con parte de dulce, repostería no hacen nada. Sí, también, pero eso es como para la 11 o los desayunos. Ya. ¿Y tienen las separaciones en sus instalaciones para los platos fríos y calientes y la repostería? ¿O los platos dulces? Sí, tenemos separaciones. Lo frío se prepara en mesón de acero inoxidable en un cierto lugar y la parte caliente se prepara en otro sector. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí hay un ejemplo claramente de la cocina que hace las separaciones de platos fríos y calientes. Ahora, esto tiene una explicación técnica. ¿Por qué tiene que tener la cocina de alguna forma con la separación entre caliente y frío? Y la explicación es para evitar la contaminación cruzada entre los microorganismos que pueden traer, en este caso, los alimentos fríos y puedan ser traspasados hacia los alimentos calientes. Piensen que las verduras, frutas, tienen algunos microorganismos que podrían de alguna forma contaminar los platos que ya están preparados y listos para servirse en el restaurante. Es por eso que la separación tiene que estar claramente marcada, establecida, señalizada, y los utensilios claramente que se estén trabajando tienen que trabajarse por separado y no cruzarse entre un utensilio, entre una área y otra, ¿ya? Lo mismo pasa con los recipientes u otros elementos. Por lo tanto, eso busca claramente el concepto de evitar estas líneas de contaminación cruzada. Y la gente que esté trabajando entre una zona y otra zona tampoco puede pasar desde la zona fría a la zona caliente con el mismo nivel de manipulación, o sea, con los mismos guantes, ¿ya? Por lo tanto, si van a hacer cambio de personal, tienen que también hacer cambio de indumentaria, ¿ya? Porque si no, también puede haber un riesgo entre uno y otro, ¿ya? Por lo tanto, esas líneas de aplicación y trabajo, lógicamente, buscan prevenir esta línea de contaminación. Ahora, por el lado del COVID-19, lógicamente se tienen que aplicar procesos de desinfección contra el virus en estas zonas. Ya vamos a ver ahí cómo se puede aplicar o en qué momento se puede aplicar. Por el lado de la entrada de los proveedores no pueden transitar directamente por la cocina, por lo tanto los proveedores necesariamente tienen que transitar por lugares que sean aledaños a la cocina y no tener contacto directamente con la zona donde se están preparando los alimentos. Si llegase a pasar y pasa un proveedor sin el equipamiento necesario, ese es un nivel de riesgo de contaminación alto y ese es un estado de falla y error dentro del trabajo en la manipulación y la gestión en la cocina, ¿ya? Bueno, por otro lado, también están los almacenes o lugares de bodegas donde se almacena directamente la mercadería o las materias primas que vayan a utilizar para la elaboración de alimentos, ¿ya? Y los vestuarios y los baños son puntos también importantes desde un punto de vista a considerar para efectos de las desinfecciones, ¿ya? Considerar, en este caso, los vestuarios o la zona de vestidores. Recuerden que
la gente tiene que tener su ropa de trabajo y tiene que tener sus elementos de medida de protección, ¿ya? A través de la cofia, delantales, mascarillas, guantes, etcétera, para la preparación de alimentos, ¿ya? O sea, una persona no puede llegar directamente con la ropa de calle e inmediatamente pasamos a la cocina, como si fuera en la casa, porque sería un estado de desviación con respecto a la inocuidad alimentaria. Ya. Por otro lado, hay que revisar y ver cuáles son las frecuencias de limpieza en cuanto a la desinfección de cada uno de estos elementos. Porque si bien hacen la limpieza y van a hacer la desinfección para gérmenes y bacterias, el virus también de alguna forma tiene que tratarse con algún grado de desinfección. Por lo tanto, ahí hay que ver en el fondo si algunos químicos pueden ser aplicables entre uno y otro o van a tener que aplicar químicos distintos. Pero la aplicación de un químico no tiene que perjudicar el otro químico, ¿ya? Ojo con eso. Los horarios de limpieza, los productos de limpieza, desinfección, se tendrán que aplicar de acuerdo a las dosis utilizadas o recomendadas, ¿ya? Eso es un punto importante. Bien, pasemos al siguiente paso. Estoy un poco pegado acá. Ahí sí. Hay que determinar los grados de participación y responsabilidad de quién hace la ejecución de la limpieza, quién es la persona encargada de hacer la supervisión. Una cosa es hacer este proceso de limpieza y desinfección y otra cosa es validarlo a través de una supervisión. Quien de alguna forma ejecute este proceso de limpieza y desinfección no puede validarse a sí mismo que efectivamente el trabajo esté bien hecho. Por eso uno tiene que tener una contraparte ahí que supervise y valide o, en este caso, inspeccione el trabajo que se hizo, ¿ya? Bueno, para estas medidas se puede perfectamente utilizar lo que se llama un tablón o una especie de anuncio, ¿ya? A través de una pizarra, ¿ya? Para que todo el personal tenga información y alcance de cuál van a ser las zonas de trabajo correspondientes en cuanto a la limpieza y desinfección. Eso se puede anotar en una pizarra. No así una especie de diagrama mural porque en términos de inocuidad alimentaria no pueden tener elementos que puedan ser con... como los diarios murales tienen en este caso plumadit o cartones u otras cosas, y se van pegando directamente como acroclip en el fondo en la zona o alrededor, o muchas veces estos perritos o algunos elementos, en realidad esas líneas no pueden estar dentro del marco de la cocina, por eso es conveniente a lo mejor si tuvieran alguna pizarra para hacer sus anotaciones, ¿ya? Eso. Y la pizarra tiene que ser de un carácter acrílico, de tal manera que no sea en tiza, porque si no van a estar contaminando ahí la zona de la cocina. Ya. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, coménteme. ¿Qué pasa con las comandas, por ejemplo, si es que uno tiene algún sistema electrónico donde en la cocina aparece el pedido con una comanda, con un papel y todo, que en el fondo sale ahí en la cocina, digamos, no... Claro, no es... usted dice un sistema electrónico en el fondo que... Electrónico, claro. Ya. Sí, correcto. Si sale en la cocina tiene que tener una separación de dónde sale. ¿Ya? Porque claro, en este caso no puede estar saliendo en la zona donde estén preparando el alimento. Es decir, eso podría estar cerca de la ventana de la cocina o dentro de una línea de la puerta de la cocina, y quien vaya a manipular o recibir eso no puede tocar directamente el papel y después directamente preparar el alimento. Porque el papel ya, claro, viene contaminado. Desde un punto de vista de la manipulación, porque alguien tuvo que poner el papel en el sistema electrónico, ¿no? En el rollo. O sea, pero eso se hace en otra parte, digamos. Estamos de acuerdo, pero el papel no tiene desinfección. No, claro. Entonces ya entra como ente contaminante a la cocina. Entonces ese es un primer punto de focalización. Y el segundo punto es la tinta del papel. Porque el papel de alguna forma es impreso, entonces la tinta no tiene grado alimenticio. Entonces la tinta también puede ser un foco hoy día de contaminación. Eso sería en este caso contaminación química por el lado de la tinta,
y por el lado del papel sería una contaminación física, desde un punto de vista de la inocuidad alimentaria. Los dos puntos son de riesgo. Perfecto. Sí. Perfecto. Entiendo. Y quería hacer otra consulta que quizás viene más especificado adelante, pero ¿qué es lo que tiene la persona que está en la cocina manipulando alimentos? ¿Qué es lo que tiene que tener? Obviamente, guantes, mascarilla, la cofia. ¿Qué más? ¿Tienen que tener pechera o de estos trajes así como blancos? Sí, usted me pregunta para hacer los procesos de desinfección o para manipular el alimento. No, para manipular el alimento. Ya. Dentro de la línea para la manipulación. ¿Ah? Y hay que tener algo distinto para hacer la desinfección, obviamente. Sí. Mire, eso justamente yo se lo iba a compartir en una plantilla que tengo. ¿Ya? Hay varios elementos que son necesarios a considerar y usted va a tener acceso a esta información y se lo voy a comentar inmediatamente, porque es una plantilla que armé para compartir con ustedes. Ya. En esta plantilla está en el fondo el procedimiento o la línea de los elementos que hay que hacer dentro del marco de la limpieza, que es lo que estamos comentando. Después esa información hay que traerla a la plantilla, pero traerla de un punto de vista real. O sea, ustedes tienen que hacer el análisis en su cocina y hacer en el fondo el inventario de cuáles son los elementos que tienen. La campana, los mesones, qué sé yo, el estante de refrigeración o el estante de congelador o cámara de frío, etcétera. O sea, hay que hacer ese inventario y llevarlo directamente a la plantilla de lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, en este contexto, en esta línea de la plantilla, no estaba en el elemento de los EPP. Un segundito. Entonces, esta plantilla se va a tener que completar para efectos de la desinfección. ¿Ya? Un momento, químico. Sí, que... Sí, ese punto lo tenemos identificado acá. Espérenme un momento. Sí, esperen un segundo que no entro el registro. Bueno, mientras tanto, mientras busco el registro, hay algunos puntos que son importantes ahí a considerar. Primero, por ejemplo, hay que proteger la línea. Lo primero son los elementos propios individuales que se tiene. Es decir, las personas no pueden usar gargantillas, las personas no pueden usar, por ejemplo, maquillaje, las personas no pueden usar perfumes o algunos artefactos de accesorio, ¿ya? Como anillos, uñas pintadas, etcétera. Las manos tienen que estar lo más depiladas posible,
al igual que el pelo, en este caso, tiene que estar a una cierta medida, en el caso de los hombres, y las mujeres tienen que tener de alguna forma el pelo tomado y con la cofia que proteja el aislamiento directamente entre el cabello y la zona donde se esté trabajando, para no generar directamente una contaminación física con una caída de pelo. Por lo tanto, en esa línea tenemos primero esas medidas. Segundo, como elementos de protección, lógicamente la mascarilla que debe estar siendo utilizada, tendría que utilizar, en este caso, por normativas de buenas prácticas, en este caso, se establece que tiene que utilizar ropa corporativa, no la ropa de calle, tiene que cambiarse de ropa la persona para trabajar con una ropa corporativa, y luego sobre eso un delantal. ¿Ya? Y sobre esa línea tiene que tener también el contexto de sus guantes para poder trabajar. Y en este caso, ingresar directamente a la instalación de la cocina y poder trabajar, pero si sale de esa instalación, lógicamente tiene que desechar los guantes, y si vuelve a ingresar, tiene que volver nuevamente a ponerse guantes nuevos y cofia nueva. ¿Ya? Eso. Y solo los guantes, la mascarilla. La mascarilla, si bien en este caso también tiene que haber una frecuencia establecida por parte de la cocina, cada cuánto tiempo se va a cambiar la mascarilla. Pensemos que la mascarilla hoy día tiene dos propósitos. El propósito de la inocuidad alimentaria, pero también el propósito del COVID-19. Por lo tanto, si la señora sale de la cocina y anda con la misma mascarilla y va a la calle o recoge la basura, qué sé yo, y después quiere volver a la cocina, la mascarilla es un potencial foco de contaminación. Por lo tanto, tiene que hacer el cambio a la mascarilla. Y esas líneas son las que tiene que controlar directamente, en este caso, la administración dentro de la cocina. Ya. Y para cuando están dentro de la cocina, pero por ejemplo no están manipulando alimentos, están, no sé, lavando platos, por ejemplo, o haciendo otra labor de aseo, que quizás no es la misma, la desinfección completa, así sanitización completa, también tienen que cambiarse de protección, de delantal, por ejemplo, o tienen que usar guantes todo el tiempo que estén adentro. Claro, es que ahí ya no tiene riesgo sobre el alimento, si está haciendo un proceso de limpieza. Ahí el riesgo va sobre la salud, con los químicos que está utilizando. Entonces, técnicamente, desde un punto de vista de la ropa de seguridad que está utilizando, el guante es necesario para proteger, en este caso, sus manos, ¿ya? Pero este guante debería ser un guante de látex para poder, de alguna forma, utilizarlo dentro del lavado en el contexto de la vajilla, propiamente tal. ¿Ya? Pero ahí en esa línea de la limpieza va con las medidas básicamente para proteger su estado de salud. Eso es lo importante. ¿Ya? Hola, por acá te habla Pamela. Sí, ¿qué tal? Terraza. Hola, ¿qué tal? Mira, no me quedó claro el tema de la mascarilla. Tú dices que en caso de que si yo estoy en la cocina y no sé, salí a la calle, al ingresar nuevamente tengo que cambiar mascarilla. Sí, correcto. Pero ¿qué pasa si yo estoy por un periodo de tiempo de 6 horas en la cocina? Sí. ¿Cuál es el tiempo recomendado para irse cambiando la mascarilla? Sí, técnicamente la mascarilla debería estar dentro de un plazo no mayor a 4 horas si está trabajando con ella. ¿Ya? Okay. O sea, estamos hablando que es media jornada dentro del uso de la mascarilla. Sí, me queda claro. O sea, cada 4 horas sería lo ideal ir haciendo el cambio de mascarilla. Claro, pensando que la persona va a estar 8 horas continuas, o va a estar 6 horas, o va a estar un periodo más o menos prolongado dentro del marco de la cocina. Ya, y eso independiente a que tú uses la mascarilla, estas que venden en la farmacia o con las que ahora tú puedes utilizar de género. Sí, lo que pasa es que, sí, o sea, técnicamente en realidad podría, bueno, hay mascarillas que están dentro de un punto de vista de la certificación como mascarillas prácticamente que generan un cierto nivel de confianza en cuanto al proceso de contaminación que podría haber entre la secreción nasal o las secreciones de la boca versus lo que puedes expandir hacia afuera. Y hay otras mascarillas que efectivamente no tienen nivel de certificación.
Entonces, aquí yo separaría un poco el concepto. Normalmente, desde un punto de vista de la inocuidad alimentaria, si el proceso de la cocina no está en un estándar de certificación, una mascarilla común, de estas que se venden en el mercado y que todo el mundo usa, podría ser suficiente como ente de aislamiento. Si está en un proceso de certificación en inocuidad alimentaria a través de un BRC, de un FSC o una ISO 22000 o a través de un HACCP, en este caso, lógicamente, tendría que utilizar una mascarilla que estuviera certificada, que garantice por lo menos sobre el 95%. Ah, ok. Muchas gracias, me quedó claro. Perfecto. Ya. Justamente tenía la lista, pero no la encuentro y ayer justamente la había mostrado, pero parece que cambié el archivo. Así que justamente les tenía preparada una lista de los elementos efectivamente que tienen que operar y trabajar dentro del marco de la cocina. Entonces, pensé que estaba acá en este marco del registro de limpieza, así que se los quedo debiendo y se los entrego la próxima semana cuando le entregue directamente esta línea de los registros. Ya, porque tenía un listado de estos elementos. A ver, déjeme ver si lo... Denme un minutito para poder buscarlo acá. Ah, acá está el cocina higiene. Ya. Sí. Justamente esto responde a la pregunta que estaba, o sea, a la pregunta que había hecho la señora con respecto al tema de manipulación. Yo esto lo quiero compartir con usted. ¿Sí? Es que sabes que, mira, muchos se conectan a través del celular y se ve chiquitito, entonces por eso... Ah, perfecto. Lo voy a agrandar aquí, en 200. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Bien, esto lo voy a compartir con ustedes para que lo tengan y en el fondo lo puedan empezar a trabajar dentro de este marco de limpieza y desinfección para incorporar en este caso las buenas prácticas ya de manipulación dentro de la cocina. No deben manipular alimentos trabajando en la cocina personas que sean portadoras de enfermedad transmisible, gripe, hepatitis o síntomas en este caso del COVID-19. Personas con heridas o en este caso abiertas o infectadas, personas con infecciones cutáneas, personas con problemas digestivos, ¿ya? O personas simplemente que anden estornudando. Técnicamente ninguna de esos tipos de personas podría manipular o trabajar dentro del ámbito de la cocina porque es un principal riesgo biológico de contagio hacia el alimento. Esa es la explicación. Bueno, prohibido en este caso en la cocina comer, masticar chicle, agregué fumar, o sea, estamos claros que hoy día ya hace parte de la base de no fumar, pero lo agregué igual. Realizar actos antigénicos, como por ejemplo escupir o hablar, estornudar, toser sobre el alimento, no utilizando directamente su mascarilla, o moverse la mascarilla. ¿Ya? Elaborado sobre superficie, utensilios que estén en contacto con el alimento. Se debe respetar el flujo desde la zona limpia a sucia, nunca de sucia a limpia, debiendo considerar el cambio de vestuario y el cumplimiento de las normas. Esto lo vamos a explicar después con una línea de ejercicio que está asociado a cómo limpiar. ¿Ya? Ingresos a las áreas de alimento y preparación de alimentos. Quitarse los objetos que podrían caer dentro del alimento. Tal como les comenté, accesorios como celulares, relojes, llaves, joyas u otros. Verificar que se cumplen las especificaciones de la ropa de trabajo. Eso es lo que le comenté. Primero la ropa de trabajo y luego la ropa de elemento de protección personal. Lavarse las manos de acuerdo al procedimiento descrito. Tener uñas cortas, limpias y sin barniz. No se debe usar barniz de uña ni maquillaje. Los hombres deben tener pelo cubierto, total, con la cofia, y la mujer pelo tomado, cubierto en su totalidad con la cofia. Generalmente aquí se define para los hombres principalmente el tamaño del cabello, es decir, el cabello tiene que ser corto, máximo a lo mejor 2 centímetros o 3 centímetros. Y eso se puede definir claramente en el procedimiento y en el protocolo interno. No usar adornos, anillos, pulseras, collares, etc. Utilización de guantes cuando se requiera, ¿ya?
los accesorios personales y el vestuario de calle no se introducen en las áreas de manipulación de alimentos, sino que son guardados en lugares destinados para almacenar, en este caso, casilleros para los trabajadores. Cada vez que el manipulador de alimentos deba asistir a los servicios higiénicos, deberá desechar la cofa y los guantes. Eso es lo que le había comentado. Bueno, estos son requisitos a niveles básicos dentro del marco de la cocina. De ahí en adelante ya viene el proceso de la manipulación y luego el concepto de la limpieza y luego la desinfección. ¿Ya? Esto lo voy a compartir ahí con la planilla para el trabajo que vamos a hacer con respecto a la desinfección y la limpieza. Bien. Una consulta. Sí. Con respecto a los utensilios, ¿cuáles, por ejemplo, ya sea un colador, una fuente, cuál es el material más recomendable para utilizar dentro de la cocina? Bueno, siempre el concepto ideal está dentro del marco del acero inoxidable, ¿ya? Es un punto ideal dentro de esa línea, considerando que también es más simple también para efectos de la limpieza y la desinfección que pueda tener. Y además el material también genera más aislamientos que otros tipos de materiales, por ejemplo, como el plástico u otros, que podrían generar ciertos niveles de desprendimiento de residuos químicos por la composición del material. ¿Ya? Pero técnicamente en la línea, si nos vamos de un punto de vista de la manipulación en básica exigida por el CERENI, podría estar entre, en este caso, el acero inoxidable o algunos elementos de plástico o algunos elementos que puedan ser más bien de loza, ¿ya? No hay mayor inconveniente en ese aspecto. Ahora, si nos vamos a la línea más exigente dentro de la parte de certificación y inocuidad alimentaria, ahí van a apuntar directamente hacia el acero inoxidable. Ok, gracias. Sí. Bien, entonces estamos claros en esta línea en cuanto a las responsabilidades. Entonces, este plan de limpieza y desinfección, el que hay que ir creando y vamos a ir armándolo a través de un procedimiento y unas matrices ahí de información que hay que ir completando. La persona que haga limpieza tendrá que anotar cada día lo que ha limpiado. De esta manera podrá mostrar al responsable o al supervisor de limpieza el trabajo que ha realizado. Aquí, como les dije, es importante el tema del registro. O sea, si hay una programación de limpieza, se hace esa limpieza y se registra directamente el trabajo que se hizo con respecto a esa desinfección y limpieza, ¿ya? El responsable de la supervisión, en este caso, de la limpieza y desinfección, se hace una revisión visual con respecto a las instalaciones y equipos de manera de poder validar que efectivamente se hizo el trabajo de la limpieza y desinfección. Y es responsable de verificar que en este caso el plan de limpieza y desinfección se cumpla. El responsable de la supervisión de la limpieza ha de anotar las incidencias que se hayan observado en el registro de limpieza y desinfección de cada zona, sala, cocina, almacenes, y también tiene que establecer las correcciones pertinentes a la solución. Aquí quiero detenerme un poco en el marco de la limpieza y quiero separar un poco el ejercicio. Quiero ir de lo más básico a lo más óptimo. Ustedes vean qué camino quieren tomar. Cuando hay algo dentro de la línea de la limpieza y desinfección que se tiene escrito, se tiene definido y no se cumple, o bien si se tiene escrito y definido y por el lado del aplicador, o sea, el trabajador o la gente que hizo la limpieza y desinfección, no cumplió en su totalidad dentro de la línea de limpieza y desinfección, es un estado de falla. Es una falla dentro del servicio. Por lo tanto, si ustedes lo quieren mirar, sería como una no calidad en el rubro del restaurante. Porque la calidad del rubro en el restaurante va en el alimento, pero no va solamente en la preparación y la receta o el secreto de la nona con respecto a la preparación del alimento, sino que va con respecto a la inocuidad alimentaria o no contaminación del alimento. Por lo tanto, en esa vía, cualquier trabajo de apoyo, soporte, que genere un riesgo a una contaminación de alimento o a una falla en la receta propia del producto o del alimento, es una falla de operaciones internas. Por lo tanto, esa falla de operación hay que tratarla.
Entonces, esto es como cuando alguien dice, hoy tengo un incendio, lo voy a apagar dentro de la línea de trabajo. Entonces, eso significa que está teniendo una falla y va a hacer algo para que esa falla se corrija. Entonces, cuando hay una falla dentro del marco de la limpieza y desinfección, se debe corregir. Y eso es bueno, es positivo y aumenta el entusiasmo porque se corrige el problema. Pero eso no es lo importante desde un punto de vista de la limpieza y desinfección que apunta hacia un contexto de seguridad y salud. Lo importante es llegar a determinar lo que se llama el origen o el análisis de causa del problema, de tal manera de que ese problema no se vuelva a repetir en el futuro. Y es ahí como voy a mejorar. Porque si yo claramente tengo un problema dentro de la aplicación de limpieza y desinfección y tengo claro que la persona hace la limpieza en la superficie y tengo claro que no limpia la parte de las patas del mesón y limpia solamente la superficie y yo ya detecté de que el día 1 no limpió las patas, hablé con él y ok, la limpió, el día 2 no volvió nuevamente a limpiar las patas, el día 3 las limpió, pero el día 4 no las limpió, limpió una parte, y el día 5 no las limpió, pero ya hablé con él. Hablé con la persona que está trabajando en el marco de la limpieza, pero no cambia. Entonces ya la línea de corrección no me está sirviendo, porque no está entendiendo que tiene que hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los motivos? No tengo idea. Por eso es donde viene directamente el análisis de causa, de tal manera de que ese problema se corrija y no se vuelva a presentar. Si ese problema se corrige de fondo y no se vuelve a presentar, significa que va a mejorar. Entonces, en esas líneas de trabajo, es bueno establecerse como un horizonte para poder llegar, ¿ya? Entonces, lo que se busca en este contexto de la preparación, la elaboración y lo que es el mundo de la inocuidad alimentaria, donde lo que está buscando es que los riesgos de contaminación en el alimento y los riesgos de salud a través del COVID-19 sean los mínimos. Por lo tanto, las medidas tienen que apuntar a ese nivel de efectividad. Y eso hay que medir y generar algún resultado. Bien. Sigamos. Aquí quedé medio entrampado. Sí. Ya, entonces estábamos claro con respecto al tema de la limpieza y los incidentes. Por lo tanto, esos incidentes hay que registrar cuáles son esas fallas. Después tenemos otro punto que se hablan de las zonas comunes, ¿ya? Entonces, estas zonas comunes también son importantes de alguna forma ir trabajando dentro del marco de la limpieza de la cocina. Y después tenemos las bodegas de almacenamiento en cuanto a los químicos o el lugar de almacenamiento donde van a estar estos químicos de limpieza, ¿ya? Y esas zonas claramente tienen que estar señalizadas, desmarcadas y establecerse las medidas, lógicamente, de control, de tal manera de que la manipulación esté autorizada y no vaya a generar algún riesgo o daño directamente en la salud, ¿ya? Bien, ¿pregunta o duda hasta acá? Creo que no hay. Broderick, sí, mira, yo iba a comentar algo. Al compartir la pantalla aparece un rectángulo, ¿cierto? Que dice Meet, Google está compartiendo tu pantalla, ¿verdad? Sí, dice, dejar de compartir al lado dice ocultar. Si pincho en ocultar... Perfecto, ahí está mejor. Ya, muy bien. Ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos que armar el procedimiento y el protocolo de limpieza y desinfección. Entonces, la idea es que ustedes puedan empezar a trabajar en esta línea de protocolo. Este documento se va a compartir a nivel de procedimiento y empezar a armar estas líneas de protocolo. En base a información previa, tal como yo les señalé algunos tópicos o algunos ítems por donde partir con la limpieza y desinfección. Entonces, vamos a comentar algunas líneas de cómo armar esta línea de protocolo y la idea es que ustedes lo vayan complementando y lo vayan terminando, ¿ya? Entonces,
Esta línea, lógicamente, tiene un formato, ya para efecto de controlar el documento y que efectivamente sea la última versión que se esté ocupando. Y posteriormente definí una línea de pasos que debería tener el procedimiento de tal manera de responder a dónde se va a ocupar y cómo se va a ocupar. Por lo tanto, tiene un objetivo. Entonces, establecer las tareas de desinfección en las instalaciones físicas del establecimiento, en las medidas preventivas de salud COVID-19. Entonces, estas instalaciones se describen, restaurantes y cocina. O en el caso, bueno, en el caso si tienen delivery, sería la cocina y la zona de despacho o la zona de atención para el delivery, ¿ya? Lógicamente ahí no van a tener restaurante, no van a tener mesas. El procedimiento se aplica en todas las actividades de infraestructura relacionadas con el servicio. Este procedimiento les tiene que servir tanto para el restaurante, vuelvo a insistir, como la cocina. Por lo tanto, tiene que tener los dos brazos bien marcados. Aquí está el punto de lo que hablamos en algún momento asociado a las responsabilidades y autoridades dentro del ejercicio. En el fondo de la gente que va a estar trabajando, el manipulador de alimentos o en este caso la persona, los garzones, si es que tienen a alguien que vaya a buscar el plato a la cocina y se lo lleve directamente a la mesa del cliente. Van a tener los ayudantes de cocina, si es que tienen, bueno, la gente que tengan trabajando, ¿ya? Entonces hay que asignarle ciertas tareas y ciertas responsabilidades que tienen que quedar dentro de este marco. Algunas definiciones básicas, lógicamente, como el concepto de limpieza, desinfección, podría ser inocuidad alimentaria u otro. Ya. Entonces, como habíamos comentado, antes de comenzar este proceso de desinfección, se tiene que ejecutar el proceso de la limpieza, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricciones, con la ayuda de detergente o enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad de arrastre. Entonces, hay que ver cuál es la mejor forma para poder de alguna forma retirar estos residuos de materia orgánica y materia inorgánica que en el fondo van quedando dentro de la preparación o el trabajo. Piensen que cuando se está en la cocina y se está picando directamente las verduras o frutos, siempre salta a algún lado. Entonces, cuando se haga el proceso de limpieza de piso, estos residuos que son orgánicos tienen que de alguna forma salir, ¿ya? Eso desde un punto de vista orgánico. Y de elemento inorgánico estaría asociado a algún elemento físico que podría estar. Por ejemplo, si alguien abre un envase y salta algún plástico o alguna tapa de algo, a lo mejor que quede en el piso, bueno, ahí tenemos directamente el residuo orgánico. Entonces, cuando se haga la limpieza, todo esto tiene que quedar sin ningún tipo de residuo, ¿ya? Eso es lo importante, una limpieza efectiva. Porque si esa limpieza no es muy efectiva y quedan residuos, cuando se haga la desinfección no va a ser potente, no va a ser buena, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Realizar la desinfección de las superficies ya limpias con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños, fibra, microfibra o trapeadores. Aquí quiero detenerme un poco. ¿Qué voy a usar para hacer la limpieza? Entonces, alguien me hablaba que podía hacer la limpieza por rociador. Tener directamente un equipo, ya como un equipo de espalda, por ejemplo, y rociar directamente con una dosificación para efecto de aplicar directamente la aspersión. Esa es una forma. O tener, en este caso, una pistola para efecto de aplicar y va a tirar directamente también, el líquido al nivel de aspersión. También puede ser otra. O a través de, hay algunos equipos más modernos, son más caros, pero tienen más tecnología, a través de la nubulización y que quede como una nube para desinfectar. También son medidas. O bien simplemente un paño y un trapo para poder desinfectar. También es una medida. Pero cualquiera sea la medida, yo tengo que controlar el elemento, que es un elemento clave. Paños de trapeadores comunes no puede usar directamente en la limpieza de la cocina porque va a generar un residuo físico, ¿ya? Es un residuo en este caso inorgánico y ese residuo podría generar un riesgo dentro del alimento. Por lo tanto, tengo que usar paños asociados a microfibras, toallas, a lo mejor podría utilizar en zonas donde no tenga contacto con el alimento. Podría presentarse, pero es conveniente que si estamos trabajando por sitio o instalación, los conceptos de toalla
que genere algún tipo de residuo, el material de la toalla, se eliminen y no se ocupen. Entonces, lo importante es que sean paños de fibra o microfibra donde no genere residuo. Si voy a ocupar estos tipos de paños para hacer limpieza del mesón, para limpiar las patas del mesón, o para limpiar algunas sillas de apoyo, o algunos elementos que pueda tener dentro del marco de la instalación en la cocina, tengo que aplicarlo con el químico adecuado, pero una vez que haya usado el paño, tengo dos opciones básicamente con ese paño. La opción 1, que es la más recomendable, pero la más cara, botar el paño. Porque ya prácticamente sería un desecho debido a que el paño en sí, después de la limpieza, ya es un ente contaminado. O la opción 2 es reutilizar el paño y someterle a un proceso de desinfección y luego lavado. Desinfección para prevenir, en el fondo, que no tenga el COVID, y después lavado para sacar cualquier tipo de partícula que podría generarse y me pueda servir nuevamente como un paño de limpieza. Entonces, tengo que pensar de alguna forma cuál va a ser la medida más efectiva de acuerdo a mi realidad y también de acuerdo al bolsillo, porque es importante. ¿Ya? Entonces, una consulta, ¿cuál sería la forma adecuada de desinfectar ese paño? ¿Hacerlo, digamos, ponerlo en un recipiente y hacerlo hervir? Sí, mire, en realidad me gustan las medidas más americanas con respecto al uso de los paños y al concepto de la desinfección o limpieza. Lo que usted indica es una medida, por ejemplo, a lo mejor aplicar agua caliente y hacer hervir directamente el paño a una temperatura cercana a los 100 grados. Claramente ahí ya tengo un concepto de desinfección con respecto a ese paño. Desinfección COVID-19. Pero todavía no tengo la limpieza con respecto a residuos de grasa o residuo, en este caso, algún residuo orgánico, etc. Entonces puede ser una medida, ya con ese paño, pues someterlo a un proceso de agua caliente y hervirlo, y después hago un proceso de lavado con algún detergente o algún químico para desengrasar directamente el paño, y ya que quede en condiciones de volver a aplicarse. Puede ser una medida. Ok. Sí. Otras medidas que podrían establecer con esa línea de paños, básicamente, es someterla directamente a una solución de cloro, dejarla en un recipiente de cloro, pero tiene que ser un cloro recién preparado. No puede ser un cloro que venga de hace mediodía o venga del día anterior. Tiene que ser un cloro recién preparado. Dejar directamente los paños en estas soluciones de cloro y posteriormente someterlo a un proceso de lavado para efectos de sacar los residuos que podrían estar dentro del marco de limpieza. ¿Ya? Podrían ser también medidas que se pueden aplicar. Bien. Veamos los desinfectantes que efectivamente se recomiendan para utilizarlos desde un punto de vista de aplicación para eliminar directamente el virus COVID-19. Por una parte está el amonio cuaternario como medida, ¿ya? Los fenoles también, hay otra medida ahí de químicos para poder utilizar. El cloro puede ser otra medida. Y desde un punto de vista, el hipoclorito también como medida química que se puede utilizar. Y finalmente, lo que es el etanol, que es el alcohol de 70% hacia arriba, que es lo que se recomienda en el área de inocuidad alimentaria. Entonces, estos químicos, ya que se pueden aplicar de alguna forma dentro del marco de la desinfección, podrían ser utilizados en los distintos instancias o escenarios en las cuales ustedes vayan a hacer este proceso de desinfección. Aquí lo más preocupante es, en el fondo, el residuo del químico que podría pasar directamente hacia el área del alimento, que eso ya lo habíamos conversado en algún momento. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Si lo miramos a nivel de virus, técnicamente, porque el propósito de aplicar estos químicos es para matar virus, porque para el concepto de desinfección a nivel de bacterias o gérmenes, pueden ser otros tipos de químicos que podrían utilizarse y son efectivos. Hay desinfectantes.
para cocina que se venden en el home center o en la ferretería, que son desinfectantes para artículos y artefactos de cocina. Y no es cloro puro, sino que son desinfectantes autorizados, que son menos invasivos y que podrían provocar menos posibilidad de contaminación química del alimento, claramente. Pero bueno, también hay personas que optan por ocupar cloro en la cocina y dejan todo muy pasado a cloro. Bueno, eso también puede ser válido, siempre y cuando ese residuo del cloro se aplique al término de la jornada y de alguna forma no quede cierto residuo hasta el día siguiente, cuando efectivamente se vayan a manipular los alimentos dentro de la cocina. Entonces, en esta medida, estos desinfectantes son para el COVID-19. En realidad, desde un punto de vista de cocina, yo siempre recomiendo un poco la línea quizás más clásica ahí, tal como indicaba la señora, irnos a elementos, por ejemplo, como el agua caliente o el vapor caliente. Si yo aplico de alguna forma vapor, vapor caliente en la superficie de una cocina, claramente el vapor va a andar en una temperatura sobre 80 grados. No 100% a lo mejor en el punto de ebullición de los 100 grados Celsius, pero va a estar, porque el vapor igual en una instancia de segundo o fracciones de segundo se va enfriando y por lo tanto va perdiendo directamente la temperatura. Pero igual va a estar sobre 80 grados, ¿ya? Para poder de alguna forma ser aplicado. Si se aplica el vapor, y puede ser una máquina que aplique vapor, eso conllevaría directamente a que cualquier residuo del COVID-19 que tenga en la misma cocina va a morir, ¿ya? Porque no va a soportar directamente la temperatura, ¿ya? Son 70 grados hacia arriba prácticamente lo que se recomiendan para que ya el virus tenga una instancia de eliminación. ¿Ya? Por lo tanto, en ese contexto podría ser una línea recomendable donde voy a dejar menos residuos químicos que aplicar directamente cloro. Son medidas. Por ahí quedó en algún momento el concepto de la vajilla, ¿se acuerdan? ¿Que habíamos comentado? ¿Aló? ¿Se quedaron dormidos? ¿No? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, Sí, se escucha. Ah, perfecto, sí. Sí. Ya. ¿Se acuerdan que habíamos conversado con respecto al tema de la vajilla? Del restaurante, la vajilla sucia que llegaba directamente a la zona de lavado. La pregunta es cómo desinfectábamos esa vajilla. ¿Se acuerdan? Eso lo viste ayer, ¿o no? Si no Sí, mal recuerdo. lo vimos en la primera sesión. Eso fue el día martes. Ay, perdón, el día martes, sí. Me confundí yo. Ya, entonces, ahí hay medidas, o sea, ustedes plantearon a lo mejor la medida de aplicar cloro sobre esta vajilla. Puede ser una medida, claramente, pero si el lavado de esa vajilla no elimina estos residuos de cloro, hay un riesgo de que efectivamente quede el residuo de cloro en la vajilla, y si se usa esa vajilla en un alimento, va a quedar con aroma a cloro. Y eso también es un punto que desde un punto de vista de la inocuidad alimentaria se consideraría contaminación, porque el aroma o el sabor quedaría con químico, ¿ya? Entonces, no sé si a un punto de generar un riesgo de daño en la salud, pero el hecho que ya quede con este residuo o este aroma, en realidad estaríamos considerando un alimento contaminado por el envase, ¿ya? O en este caso el utensilio que se está usando para presentar el alimento al consumo humano. Por lo tanto, el cloro en esa vía no es, desde un punto de vista recomendable, si bien va a matar el COVID-19, pero podría generar este otro tipo de riesgo. Entonces, otra medida, como medida 2, es simplemente hacer un proceso de aplicar agua caliente a un nivel de 100 grados, por ejemplo, o de 90 grados la temperatura, sobre esa vajilla y dejarla algunos minutos con esa agua caliente para que el virus de alguna forma pueda eliminarse, ¿ya? Esa puede ser la medida, y después pasar directamente al proceso directo de limpieza de la vajilla con el detergente que ustedes utilicen para hacer la limpieza de la vajilla. Esa puede ser otra medida, considerando que el lavavajilla lo que aplica es agua caliente a una temperatura de 80 grados.
Acá sería prácticamente lo mismo, pero habría que dejar esa zona aislada por algunos minutos mientras se le aplicó el agua caliente. Se puede aplicar, porque el agua caliente tampoco va a durar mucho tiempo, porque ya bajando los 80 grados, ya prácticamente hay riesgo igual de contaminación del virus. Entonces se pueden hacer 1 o 2 o 3 repasadas, dejándola 2 o 3 minutos o 4 minutos, esa vajilla con el vapor y el agua caliente, y posteriormente se puede hacer una segunda y una tercera aplicación. Con esto ya hay más certeza de que el virus efectivamente haya sido eliminado. Si es que hubiese, que no lo sabemos. ¿Se entiende esa idea? ¿Aló? Sí, me quedó clara, sí. Perfecto, son medidas, ya, son medidas. Hoy día claramente las recomendaciones del MinSal recomiendan la lavavajilla, pero pueden tomar estas otras medidas que son también más efectivas. Hay unas máquinas que en realidad no sé cuánto es el valor del mercado, en realidad hay distintos valores, que lo que hace es muy parecido a lo que hace la plancha en el fondo, toma el agua y efectivamente genera el calentamiento para que tire vapor. Esas medidas son bastante efectivas, o ese tipo de máquina sería muy efectiva en el ámbito de la cocina donde ustedes estarían trabajando, porque así evitarían utilizar algún elemento químico que efectivamente podría generar estos residuos dentro de la cocina. ¿Ya? ¿Ya? Así que ahí tienen que ir viendo y evaluando. Bien. Sigamos entonces. Veamos la dosificación de esto. Generalmente se habla en algunas instancias de cc o en algunos casos de aplicar 2 o 3 cucharadas, 3 cucharadas en este caso de cloro por litro de agua. Lo importante son las medidas, ¿ya? Entonces en este caso 20 cc por litro de agua en el caso del cloro. En el amonio cuaternario también son 20 cc por litro de agua, y en el hipoclorito 10 cc por litro de agua. ¿Ya? Entonces, estas medidas son importantes porque en realidad, bueno, si agregan en vez de 20, agregan 30, no hay problema, es mejor. Más concentrado, desde un punto de vista del virus, pero desde un punto de vista del riesgo en la salud humana o desde un punto de vista del riesgo en la cocina, puede ser muy alto aplicar una mayor dosificación. ¿Ya? Entonces, en este contexto, hay algunos elementos o entes químicos que en realidad técnicamente desde un punto de vista de la cocina, prácticamente no serían recomendables utilizar, por ejemplo, el amonio cuaternario. Utilizarlo en la cocina es demasiado riesgoso desde un punto de vista del residuo que puede generar. Pero sí se podría aplicar en el restaurante, el amonio cuaternario, y dejar directamente un tiempo el restaurante ahí cerrado, cosa que no tenga contacto con las personas, y posteriormente hacer un proceso de ventilación natural para efectivamente que se ventile directamente la habitación. Entonces, estas líneas de estos químicos son los que ustedes tienen que ir evaluando cuál aplican o no aplican, ¿ya? Lo importante es que el que vayan a aplicar, de alguna forma, logre hacer el proceso de desinfección del COVID, pero también no generar un incidente, ¿ya? O una falla dentro del proceso para la manipulación del alimento. ¿Ya? Eso es lo más importante. El etanol o el alcohol también puede ser utilizado y es bastante práctico en ese ejercicio. Es más caro, pero también es bastante práctico. Bien, una vez aplicados estos productos químicos de limpieza, es importante mantener la instalación ventilada. Esta ventilación hay que hacerla no inmediatamente. Hay que esperar que el químico actúe. Por ejemplo, si estamos hablando entre el amonio cuaternario y el cloro, hay que esperar por lo menos una instancia de 2 a 4 o 5 minutos para que efectivamente el químico tenga esta aplicación y en el fondo sirva para eliminar directamente el COVID. Porque si yo aplico directamente y pasé por el mesón un paño con cloro, inmediatamente después paso un paño con agua porque el cloro dejó el residuo y paso un paño con agua y ya perdí la solución del cloro. Por lo tanto, no va a tener mayor sentido y el COVID va a quedar ahí. Por lo tanto, hay que dejar la instalación por lo menos cerrada en algunos minutos para posteriormente después abrir y ventilar. ¿Ya? Eso es lo recomendable.
para realizar limpieza y desinfección se usará utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en esta tarea, estos deben desinfectarse. Ya habíamos comentado con respecto en el caso del paño. Bueno, aquí hay unos puntos importantes que estamos asociados, yo no sé, no conozco sus cocinas, pero ¿tienen servilletas, manteles de género o estos paños de cocina muchas veces de género? Habitualmente uno utiliza paños, ya sea para limpiarse las manos, Ya. o lo serían las toallas novas y todo eso, pero uno igual como que Sí, correcto. Bueno, en esta línea, si efectivamente están utilizando paños de cocina o en el contexto del restaurante tienen manteles o tienen servilletas que son de género, ahí es importante el concepto de la desinfección de estas prendas antes de someter al proceso de lavado. ¿Ya? Porque la prenda, o en este caso la prenda textil, podría estar con un posible riesgo de contaminación si efectivamente viene desde el restaurante o en el mismo interior de la cocina si alguien lo utilizó con sus manos. No lo sabemos. Todo esto es preventivo. Entonces, lo que en el fondo se establece de que hayan ciclos de lavado de 90 grados de temperatura sobre esa prenda textil, y hay que ver un poco la calidad de la prenda, porque algunas no van a resistir los 90 grados de temperatura. Entonces, en esa línea, acá es importante poder establecer alguna manera o alguna alternativa como para poder desinfectar esto. Una forma, por ejemplo, podría ser desinfectarlo con alcohol. Aplicar alcohol sobre la prenda y después de un X tiempo, 5 minutos, 6 minutos, tomar esa prenda y someterla a un proceso de lavado. Podría perfectamente ser aplicable como medida, si es que no tengo los ciclos de lavado de 90 grados. Ahora, si la prenda resiste 90 grados, pero no tengo una lavadora con ese ciclo de lavado, bueno, puedo optar por las famosas olletas de las abuelitas y someter directamente el lavado de estas prendas en agua hirviendo, agua caliente, para efecto de hacer el proceso de desinfección y luego el lavado tradicional con el detergente. Son parte de las medidas, ¿ya? Ahí ustedes tienen que determinar cuáles pueden ser más efectivas o más convenientes al respecto. Y bueno, luego se aplicará desinfección en todas aquellas superficies manipuladas por el usuario con alta frecuencia, manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficie, etcétera. O sea, toda la línea, en el fondo, de desinfección que pudiese de alguna forma generar un posible riesgo de contagio. Ya, este procedimiento hay que armar, y aquí lo ideal es que lo armen de acuerdo a la realidad de ustedes, de acuerdo al día a día, etcétera. Yo estas líneas son líneas más o menos como para aclarar cuáles son los pasos a seguir, pero ahora viene el desafío de ustedes meterle información a esta línea de procedimiento, ¿ya? Así que, como tarea, para el próximo martes, entregar el procedimiento de desinfección y limpieza de cocina con restaurante. Puede ser uno dividido en dos, y si quieren hacer dos, uno de cocina y otro restaurante, bienvenido. ¿Estamos? ¿Eso es un sí? Ok. ¿Sí? Ok. Bien, perfecto. Sí. Ya, entonces se les va a compartir en algún momento este procedimiento para que ustedes puedan empezar a trabajar sobre esta línea de formato. Si alguien ya tiene procedimientos armados y ya está trabajando en la línea, fantástico, siga con su misma línea si es que le acomoda. O bien, si quiere cambiar, puede cambiar. Sí, dígame. ¿Esta tarea la vas a hacer llegar a nosotros como centro de emprendimiento y nosotros se la hacemos llegar a los emprendedores o cómo va a funcionar? La idea es que Vanessa o María... María José. María José o María Paula. José, sí, Vanessa o María José puedan repartirla ahí a los emprendimientos. Ya. Sí. Ahora, si tienen alguna consulta o duda, bueno, las líneas están abiertas, pueden consultarla con Vanessa o María José, o bien a través del correo de Saúl, o si quieren mandar un correo con copia a los tres, lo pueden hacer, para efecto de hacer las consultas y ahí posteriormente se le va a responder vía correo. ¿Se entiende? Ok. Sí, bien, perfecto. Sí.
Ya, entonces, la idea entonces es que empiecen a trabajar en esta línea de los procedimientos, inicialmente en esta línea de procedimientos, ¿ya? Luego, que deberíamos ya empezar a trabajar el día martes, sería la línea de los registros, ¿ya? Estos registros que tengo yo señalado acá como formato. A ver, quiero explicar un poquito esta línea para poder de alguna manera ir entendiendo la lógica y el sentido de esto. Cuando ustedes vayan a hacer, recuerden que el procedimiento va a declarar lo que van a hacer. Eso significa que todavía, bueno, lo pueden empezar a hacer, pero no van a tener la evidencia de que lo hicieron, porque el registro me va a mostrar la evidencia. ¿Se comprende eso, no? Entonces, por lo tanto, hay que aplicar el procedimiento. Una vez terminado, ustedes lo pueden aplicar, ya empezar a aplicar, y posteriormente el martes vamos a tener la línea de información para que puedan empezar a completar el registro en base al procedimiento. Entonces, aquí lo más importante en esta línea es poder, por un lado, como esto es una línea de desinfección y si van a utilizar algunos elementos químicos, y ahí me quiero detener un poquito, y ya se lo había comentado en algún momento, utilizar elementos químicos legales. ¿Ya? ¿Qué quiero decir legales? Eso significa comprado en alguna tienda, ya sea en una tienda que venda elementos químicos o detergente u otro, o una tienda de supermercado, etcétera, pero que tenga resolución sanitaria. ¿Ya? A lo menos que tenga una resolución sanitaria. El químico, y que no sea un envase simplemente que tenga una línea de etiquetado y que los 5 litros de cloro a lo mejor les van a costar 1.500 pesos o 1.000 pesos. Probablemente a lo mejor el no tener esta resolución sanitaria conlleve a que ese químico se haya envasado en cualquier parte y eso conllevaría que no habría una certeza de que ese es un cloro puro, sino que a lo mejor podría tener el 0,1% de cloro, el resto algún elemento colorante y el resto agua. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Por lo tanto, el proveedor que selecciona en dónde comprar tiene que tener su resolución sanitaria el fabricante. No así el lugar donde compre, porque va a ser un distribuidor, pero sí a quién le está comprando ese distribuidor. Es súper importante porque piensen que van a estar trabajando con estos químicos permanentemente. Entonces, si efectivamente tienen un procedimiento y unos protocolos de lujo y el químico les falla, estamos complicados. Entonces, hay que hacer una pequeña investigación con respecto a la marca que ustedes vayan a elegir, ¿ya? O tener algún antecedente más del fabricante. Entonces, una vez, de alguna forma, ya teniendo directamente los químicos a aplicar y cómo los van a aplicar de acuerdo al procedimiento, hay que hacer una trazabilidad con respecto al químico. Es decir, el químico, una vez que se abra, hay ciertos plazos que efectivamente el poder activo de ese químico va a permanecer con las mismas propiedades. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, el poder activo de ese químico se va degradando. Es decir, si yo abro un envase de cloro y ese envase de cloro lo voy a tener un mes abierto, 30 días, claramente el poder activo que tenía el día 1 va a ser muy distinto al poder activo que él tenga el día 30, porque va a haber una degradación. Entonces, lo que se recomienda es que esta línea de químico desinfectante estén dentro de un rango de uso en los primeros 10 días prácticamente, ¿ya? Desde el momento en que se abre con respecto a las indicaciones propias del fabricante, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en esa línea, en ese contexto, hay que establecer un control con respecto a estos químicos. Por lo tanto, es bueno, y va a ser razonable, y lo vamos a explicar el día martes, en que el químico que se abra, hay que ver si efectivamente trae algún código para generar algún grado de rotulación y hacer la trazabilidad con los registros que van a estar aplicando dentro del marco de la limpieza el día a día. O bien, si efectivamente ese registro no tiene alguna codificación de trazabilidad que me sirva para registrar, asignarle una codificación que podría ser una codificación alfanumérica para dejar entre el químico que se está usando versus la aplicación que se está usando y el registro que ampara directamente ese químico. ¿Se comprende la idea o no?
Se entiende, Broderick. Perfecto, impecable. Sí, se entiende. Ya, entonces esa línea vamos a trabajar. La segunda línea que vamos a trabajar está asociado, ya comenté la parte de los químicos, son los EPP. Por lo tanto, esto son las mascarillas, los guantes, las cofias, buzo desechable, ropa corporativa, etc. Entonces, ustedes van a elaborar estos EPP que se le van a entregar en base a cada persona que van a tener trabajando en la cocina y el restaurante. Entonces, aquí vamos a hacer un listado de las personas o visitas y en el fondo la entrega de estos elementos de protección. ¿Ya? Recuerden que hay una cosa que no se lo comenté, pero es importante comentárselo. Recuerden que si ustedes tienen trabajadores, estos elementos de protección personal son para materias de seguridad laboral. Por lo tanto, técnicamente a un trabajador no le pueden cobrar el uso de los elementos de protección personal. Es decir, si desde un punto de vista de la manipulación y la aplicación de la desinfección, el trabajador tiene que usar la cofia, tiene que usar la mascarilla, tiene que usar los guantes, etc. Y por X motivo el trabajador sale fuera de la instalación de la cocina y va a utilizar guantes, tiene que haber una cantidad de stock suficiente como para que las personas tengan acceso a tener permanentemente estos elementos de protección. Por lo tanto, desde un punto de vista, desde la empresa o del negocio, no se puede cobrar por estos elementos. Por lo tanto, también hay que establecer líneas de control y el uso racional con respecto a esto. Por lo tanto, por eso es importante esta lista de EPP, para poder controlar cuántas cofias estoy entregando, cuántas cofias están utilizando, cuántas mascarillas, y todo lo que haga como listado, y poder más o menos sacar un catastro. Si bien a lo mejor, no digo que vaya a haber una mala práctica de los trabajadores, pero hay trabajadores que van en un proceso normal 5 veces al baño y hay otros trabajadores que se les ocurre ir unas 15 veces al baño dentro de la jornada, donde no van las 15 veces al baño, sino que van a fumar un cigarrillo, salen a algún lado, etc. Entonces, cada salida significa ahí, lógicamente, parte de los elementos de protección personal nuevos. ¿Ya? Entonces, es una línea que es importante desde un punto de vista de los costos y la aplicación en lo que ustedes vayan a orientar la línea. ¿Se comprende eso? Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Muy bien, entonces estos registros son los que vamos a ir completando a partir del día martes. Bueno, y el registro de limpieza, que ya lo habíamos comentado, está asociado a establecer estas líneas, como les digo, de elementos que yo se los señalé como ejemplo en la presentación que mostré. Ya donde estaba, en este caso, los mesones, donde indicaba las campanas, donde indicaba la zona de refrigeración o la zona de cámara de frío, etc. Entonces ustedes van poniendo directamente la línea de los elementos acá y después vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo este proceso de limpieza y utilización de estos químicos, que en algunos casos no va a ser químico y va a ser necesario establecerlo vía calor, por vapor, ¿ya? O a través de agua caliente para matar el virus y no dañar directamente ciertas condiciones propias del equipo que están manipulando o están trabajando, porque piensen que a los artículos, algunos artículos eléctricos, yo puedo aplicar directamente en ciertas zonas, a lo mejor cloro, pero si aplico directamente el cloro en los cables u otro, puedo dañar directamente el artefacto. ¿Se entiende eso, no? Lo mismo pasa con la parte de los refrigeradores. Prende la solución directamente, pero esta solución de cloro son con bastante concentración. Si aplico directamente en el refrigerador, por el exterior, una solución directamente de cloro, puedo estar dañando o generar corrosión en el equipo. O sea, me refiero en las paredes o en la puerta de la cámara de frío o del refrigerador. Entonces hay que tener cuidado dónde se puede aplicar o dónde no se puede aplicar. Entonces por eso hay que tener varias alternativas. ¿Ya? ¿Estamos claros en eso, no? Perfecto. Sí, muy bien. Súper claro. Perfecto. Entonces, como tarea, van a quedar con este procedimiento para la próxima sesión y yo quiero terminar acá de pasar la presentación para que podamos ir avanzando. Ya, entonces ya estábamos claros con respecto a las líneas, en este caso por el lado de la cocina y los procesos de desinfección y limpieza, ¿ya?
Habíamos nosotros conversado con respecto al tema de las entradas y salidas con las señalizaciones. Aquí hay un punto importante que hay que hacer dentro del marco de la cocina y el restaurante, es trabajar en las señalizaciones. Se le van a compartir la infografía, que en algún momento yo se las comenté, entonces se les va a compartir a ustedes la infografía en formato JPG o en formato PDF para que ustedes la puedan reproducir y las instalan directamente en las instalaciones tanto de la cocina como en la instalación dentro de la parte del restaurante y la bodega, ¿ya? Hay un punto importante que yo, si bien no se lo mencioné, bueno, pero ustedes tienen cocina, que perfectamente podría ser preparado ahí. En este caso es el lugar donde se va a preparar y almacenar el químico. Si efectivamente lo van a tener en la zona cercana a la cocina, bueno, tiene que prepararse el químico para la aplicación lo más cercana al lugar de almacenamiento donde lo tengan guardado. Bien, entonces, por lo tanto, estas señalizaciones tienen que estar activas y ahí vamos a dar algunas indicaciones para que la hagan. En este caso, la separación. Yo le había comentado que lo más recomendable es establecer una línea de la YOD en el restaurante. Es decir, vamos a ver la línea, cómo se calcula el aforo. Porque una cosa es que indiquen 75%, por ejemplo, si está en la zona, en el paso 5, 75% de la capacidad de la instalación. Pero recuerden que la instalación tiene distintos niveles, porque en el fondo la capacidad, por un lado, está asociada al metraje cuadrado, a la capacidad de personas que yo puedo tener. Entonces la pregunta es, ¿ese metraje o esa cantidad de personas que yo puedo tener como tope máximo está asociado a, 1, al metro cuadrado del terreno que está construido el local? ¿O está asociado a la construcción, esa es la parte 2, o está asociado al metro cuadrado construido? Porque una cosa son los terrenos, que el metro cuadrado del terreno es más grande siempre que el metro cuadrado construido. Entonces, ¿es sobre terreno o sobre metro cuadrado construido? O sobre el espacio útil de la instalación, porque ahí hay otro metraje cuadrado. Por ejemplo, si ustedes tienen refrigeradores, tienen mesones en la cocina, tienen, qué sé yo, lugar de almacenamiento en estantería, etcétera, entonces hay harto espacio ocupado. Por lo tanto, se entiende que ese espacio no es útil para el tránsito. Por lo tanto, puede ser una tremenda cocina con, qué sé yo, con 300 metros cuadrados, pero puedo tener un espacio útil de tránsito de 20 metros, porque el resto es espacio ocupado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿calculamos el aforo sobre qué criterio? Eso lo vamos a ver también en la próxima sesión, ¿ya? Por lo tanto, en esta línea, una vez ya teniendo clara la información del aforo, es bueno por el lado de ustedes que hagan este ordenamiento en la línea de distribución del restaurante. Es decir, puedan establecer, primero las mesas tienen que estar a 2 metros de distancia una de otra, si es que van a tener mesa en el restaurante. Por lo tanto, hagan la demarcación de la mesa y la ubicación del orden. Y ojalá esas mesas estén con una identificación, podría ser numerada o la forma de identificación que ustedes quieran establecer. Y posteriormente a eso, es conveniente establecer la línea de un mapeo para efecto de tener claro dónde tiene que estar ubicada cada mesa. La mesa 5 está en esta zona, la mesa 3 en esta zona, la mesa 1 en esta zona. Y eso permanecer en el tiempo. Entonces, ahí va a haber, en este caso, instancia para poder calcular este espacio, en este caso, útil de acceso a las instalaciones. Y ahí van a poder recién determinar efectivamente qué capacidad de clientes van a poder atender. ¿Se comprende la idea o no? ¿Sí? Sí, sí se entiende. Se entiende, perfecto. Sí. Entonces, ¿Sí? el aforo no se calcula al ojímetro, eso es lo que quiero señalar. Hay que establecer la línea, en este caso, la fórmula para poder hacerlo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer como ejercicio en la próxima sesión, ¿ya? De tal manera que momentáneamente yo les recomiendo que en sus instalaciones
empiecen en este momento a establecer ciertas ubicaciones de sus mesas, considerando la distancia de 2 metros entre una mesa y otra para poder atender a los clientes. Para después que me traigan la información, para que efectivamente hagamos el cálculo con la forma que les voy a indicar, para ver cuánto va a ser la capacidad máxima de aforo que pueden atender en el local. ¿Se comprende eso, no? Sí, ya. Súper claro. Ya, entonces, eso lo vamos a ver también el día martes, ¿ya? Bien, y también el día martes tenemos que trabajar ahí con las líneas de los, no solamente con las señalizaciones, los espacios, sino que la idea es que también se haga líneas de planes de emergencia, contingencia, en caso que alguien dentro de las instalaciones presente algún síntoma de un posible contagio COVID-19, en este caso por el lado del cliente como por el lado del trabajador o el personal que ustedes tengan trabajando. Por lo tanto, hay que establecer esta medida de emergencia, este plan de emergencia. Y me queda un punto importante, que eso también lo vamos a ver la próxima semana, que esa parte sí tenemos que conversarla, porque es más o menos compleja entenderla en el inicio, pero es necesaria, que se llama riesgo. Hay un punto importante acá, y que hay que trabajarlo, que se llama el riesgo de contagio con respecto al COVID-19. El riesgo no es simplemente decir, oye, ok, tengo todas las medidas y están funcionando todos los protocolos y en realidad tengo todas las medidas de trabajo respectivas, por lo tanto tengo 0 riesgo de contagio. No, porque cuando se tiene 0 riesgo de contagio hay que demostrar el análisis del riesgo, cómo yo calculo ese riesgo de contagio 0. Entonces, ese ejercicio es el que yo quiero de alguna forma simplificar de una manera que sea entendible para ustedes, sea práctico para poder llevar, que ustedes puedan de alguna forma tirar la información y hacer su propio análisis a nivel básico de riesgos de contagio en las instalaciones. Y cómo van a controlar para que ese riesgo